Bueno, pues ahora vamos a hablar de la fórmula jurídica y de la financiación. Yo creo que es uno de los temas más importantes, lo hablaba hace un segundo con María Luisa del Grupo de Desarrollo Local, porque es un problema que tenemos todos en general y ya lo hemos dicho varias veces en esta mesa en esta mañana, la financiación, la importancia de poder tener la capacidad para trabajar. Los fondos son lógicamente vitales y, bueno, pues como ente de gestión nos encontramos muchas veces en un limbo extraño en el que no sabemos si podemos tomar parte de las subvenciones, sobre todo ahora que viene mucho dinero de Europa y que, lógicamente, la Fundación de Ciudades Medias, pues estamos igualmente ávidas de conseguir ese tipo de subvenciones y que siempre nos quedamos un poco, bueno, pues, como he dicho, en el limbo y no hemos podido hasta ahora pues poder al menos presentar propuestas. Va a hacer este panel Antonio David Pineda, que es la persona que gestiona administrativamente la Fundación. David lleva mucho tiempo ya trabajando con nosotros y, bueno, pues no son ni una, ni dos, ni tres, pues las complicaciones que nos vamos encontrando, administrativas, jurídicas y también, lógicamente, de financiación. Antonio David es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba. Durante más de 12 años pues, ha estado ejerciendo en distintos despachos y siendo responsable de las áreas de Derecho Administrativo y Mercantil. También es administrador concursal desde marzo de 2005. Todos estos trabajos los ha compatibilizado hasta septiembre de 2017 con trabajo en varias entidades públicas, como por ejemplo en la UTDLT, en la antigua UTDLT de la Subbética o la Fundación Ciudades Medias, como os decía, pasando desde 2017 a dedicarse en exclusiva a la Fundación. Antonio David tiene una amplia formación, entre ellas máster universitario en contratación pública, régimen jurídico de las entidades locales, ordenación del personal, bienes de la administración local, creación y consolidación de empresas, fiscalidad y contabilidad. Hoy en día es el secretario técnico de la Fundación Pública Local Ciudades Medias, siendo responsable del área jurídica de la misma desde junio de 2012. Pues tuya es la palabra, David. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Bien, vamos a ver las formas jurídicas para la... Voy a hacer una pequeña exposición de las formas jurídicas que pueden tener los distintos entes de gestión. Para ello, lo primero, vamos a ver qué son los entes de gestión. Es un concepto jurídico indeterminado que en verdad no viene regulado en ningún sitio. Para buscarlo, vemos que tanto Turismo de Perú como de Chile son los que han desarrollado el concepto jurídico de lo que es un ente de gestión. ¿Ahora? Ahora. Encima que tengo poca voz, se junta el hambre con la gana de comer. He tomado como concepto el concepto jurídico que nos da Turismo de Perú, que lo dio en 2017. Dice que es una asociación o organización de un gobierno regional o local y también ONGs en su caso, organizada para la gestión del desarrollo del turismo en un espacio territorial determinado. Con ello se promueve la planificación, sostenibilidad y participación de las poblaciones locales en el proceso. Ya vemos lo que es. Por tanto, son entidades sin ánimo de lucro. Vemos que tiene una organización común para un desarrollo concreto, el turismo, en un espacio determinado. Este espacio determinado no quiere decir que sea un solo municipio en una sola provincia. Como ya veremos en las distintas formas jurídicas, puede tener tanto un ámbito municipal, supramunicipal e incluso autonómico. También ten en cuenta que tenemos que ser flexibles y tenemos que adaptarnos a las circunstancias, ya que, como bien dijo antes Violeta, cada ente de gestión y cada territorio se tendrá que gestionar de una manera distinta. Para ello tenemos dos razones principales para la creación de entes de gestión turística. El desarrollo turístico sostenible y competitivo en el territorio, que es un elemento básico, y el impulso de una organización en la gestión turística en el territorio. ¿Vale? Como bien explicó antes, se llevan desde concejalías, desde patronatos, desde cualquier, pero hay que crear un ente para poner en común todas las necesidades del territorio y las formas de explotación. Vemos que aquí se logra un posicionamiento y una fortaleza. A fin y al cabo, esto no es sino una cuestión de poder posicionarse. Como dijo Lucía Echeverría, que siempre en el fondo date una cuestión de poder. Quien tiene poder se le ve y quien no se vuelve invisible. Y lo importante es que seamos visibles y nos vean. ¿De acuerdo? Además hay que tener en cuenta
otras cosas como el turismo como un elemento de dinamización económico y social, que ya se vio en el legislador de 1985 con las potestades que dio a las entidades locales, 25 y siguiente de la ley, que es un ente también orientado al mercado, porque su función principal es vender el destino, es a nivel operativo el enfoque propio de una empresa, sin olvidar que tiene un interés público. El destino es donde se produce la experiencia turística y, por tanto, ahí vemos las distintas variables que vamos a llegar a tener. Como instrumentos tenemos que buscar además los medios adecuados para que todo el colectivo público y privado se implique en el territorio y por tanto, en la explotación del destino. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque el turismo no deja de ser un elemento de dinamización económica y social. Vemos las necesidades de adaptarse a las nuevas condiciones y los hábitos de los consumidores que han variado muchísimo. Como decía en la ponencia anterior, los hábitos de los consumidores, sobre todo en el nivel económico, ha variado. Nos cuesta muchísimo traer a los consumidores. Nos cuesta muchísimo traer al turista y convencerlo. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que al hablar de dinero público tenemos unos principios básicos que nos dice la ley de 2013 que tenemos que cumplir, que son eficacia, eficiencia, la cooperación y la coordinación de todos los entes públicos. Por lo tanto, ahora vamos a ver los modelos organizativos. Para que haya un ente de gestión, lo primero que tenemos que hacer es el ejercicio de las competencias locales propias y cómo podemos crearlo. Porque la consideración de los servicios turísticos como municipales obligatorios no habría sido descabellado ponerlo, desde mi punto de vista, desde muchos autores, en la ley de base del régimen local. Porque al fin y al cabo, la relevancia del turismo en la economía nacional y sobre todo local, y en los últimos años se ha visto mucho, y más aún cuando la Unión Europea nos pide que seamos un país turístico. De todas maneras, yo creo que la ley de base del régimen local pronto tendrá que modificarse. Ya veremos cómo se modifica. Si no, es que tienen que modificarla, que desde el año 85 está bastante obsoleta. Lo primero que tenemos que ver es cómo va a incidir sobre el fenómeno turístico de las competencias municipales. Tener en cuenta que son competencias transversales, es importante no solo el turismo, como bien indicaba anteriormente Violeta, patrimonio, tanto histórico como artístico, es también importante el medio ambiente, porque también hay mucho turismo de naturaleza, el urbanismo, los grandes hoteles que están a línea de playa, eso cada día está peor visto. Vemos, por ejemplo, Cádiz, como a la gente le gusta tanto, ver naturaleza. Vemos la cultura y el tiempo libre, que son competencias municipales propias. Sobre todo lo que vamos a ver es el turista te va a proveer de los servicios en el municipio, en el territorio donde ese ente de gestión tenga sus funciones. Y para ello no es solo la entidad local, sea municipio, mancomunidad o diputación, hay que implicar al privado. El sector privado hay que implicarlo. Por lo tanto, vemos estas dos funciones que la ley de 2013 nos dice: la promoción de la actividad turística de interés y de ámbito local. Y ahí lo vemos todo. También la ley reguladora de la base local, en su artículo 23, nos permite que sean delegables la promoción y la gestión turística, cosa que a día de hoy la práctica nos ha dicho que no. No obstante, el Tribunal Constitucional sí nos permite que, aunque no exista esa delegación, por la transversalidad del turismo se pueda llevar a cabo a través de entes propios o terceros. La potestad, y esto es importante, la potestad de autoorganización, aunque sea discrecional, de las entidades locales, que al fin y al cabo van a ser aquellas que van a liderar el proyecto de la entidad, del ente de gestión. Las competencias municipales, como he dicho, son la información y promoción de la actividad turística, el tiempo libre y la cultura, y los equipamientos culturales. Además, la Ley de Autonomía Local nos habla de promoción de los recursos turísticos, y cuando hablamos de promoción de recursos turísticos hay que tener en cuenta que no solo los materiales, sino también las inmateriales, aquellas actividades que el turista quiere venir a ver. Es una cosa que muchas veces lo tenemos olvidado como competencia, y desde mi punto de vista yo creo que es importante. También la participación, la planificación, la promoción del sistema turístico dentro de la comunidad autónoma, que lo veremos más adelante, según la forma jurídica que le demos, tendremos la participación en mayor o menor medida de la comunidad autónoma. Y el diseño de la política de las infraestructuras públicas. Tras esta pequeña exposición, vemos la transversalidad del sector, que implica que ha de adoptarse por la creación de entes ex profeso para un desarrollo de estas acciones. ¿Por qué? Porque las competencias municipales ahí están bastante atadas, para que lo entendamos. Por lo tanto, vemos que lo primero que tener en cuenta es el ámbito de actuación, si es municipal, supramunicipal, y dentro de supramunicipal, si es provincial o autonómico. No voy a entrar ya más allá de la Comunidad Autónoma de Andalucía, porque si no, estaríamos el día entero.
La forma jurídica, como bien dijo Emilio Duró, los cocineros lo llaman una receta, los programadores algoritmos, lo podemos llamar como quiera. Lo importante es que se copie aquello que se demuestre que haya sido útil y también que se innove en lo que se pretenda, porque y si sale bien, es cuestión de intentarlo. Los requisitos que deben tener en cuenta para la creación de un ente como ente de gestión son muy sencillos y, como bien expuso anteriormente Violeta, y le he dicho que me encantó eso, eficacia, buscando el óptimo grado en la consecución de los objetivos públicos y privados, una eficiencia, ya que hay que perfeccionar el uso y gestión de los recursos disponibles, porque son finitos, no podemos inventar donde no hay, una cooperación, lo cual implica involucrar y cooperar con los agentes implicados, públicos y privados, y buscar todos los instrumentos indispensables para la llegada del turista. Y, como no, con la regulación actual, ya sea un ente público, la transparencia, tanto en sus objetivos como en sus parámetros financieros, de actuación, contratación, y logrando con ello una mayor implicación de los actores y además una mayor credibilidad en el mercado. Y una mayor estabilidad y autosuficiencia financiera, porque eso, mayor autosuficiencia financiera, nos va a permitir mantenernos, y también teniendo en cuenta que debe ser una orientación mercantil, una orientación al mercado, porque al fin y al cabo, como he dicho anteriormente, estamos vendiendo el producto. Estamos creando un nuevo producto, estamos vendiéndolo, estamos posicionándolo. ¿Vale? En cuanto a las formas jurídicas, como he dicho, pueden ser municipales, de ámbito territorial. Formas jurídicas yo distinguiría entre las formas jurídicas como tales para la gestión y explotación de los servicios, y luego tenemos también fórmulas jurídicas institucionales de cooperación territorial. Estas formas jurídicas institucionales son los consorcios y las mancomunidades. Y las formas jurídicas, pues son cualquier forma jurídica de gestión que nos permita tanto la LAULA como la Ley 40/2015. En cuanto a las formas jurídicas de gestión, vamos a ver las principales. Voy a estudiar, vamos a hacer un pequeño resumen de las menos arriesgadas. Y digo menos arriesgadas porque la verdad es que la LAULA nos permite, desde agencias públicas, sociedades mixtas, sociedades intermunicipales, fundaciones públicas, entidades públicas empresariales, un abanico bastante amplio. Pero desde mi punto de vista vamos a ver simplemente las tres menos arriesgadas, las más lógicas y las de un funcionamiento mucho más fácil, tanto con el privado como internamente público. Con ello lo que vamos a buscar es una salida de la burocracia que implica la administración local, porque ya lleva mucho tiempo que la burocracia ahoga e impide que el sector privado trabaje con el público. Esta salida de la burocracia, como he dicho, facilitará la cercanía con otros autores y la llegada de turistas a la zona de influencia. Vemos, según la LAULA, tenemos la Agencia Pública Empresarial Local. Esto es muy sencillo, simplemente lo que se va a dar actividades prestacionales, gestión de servicios y producción de bienes de interés público, todo ello susceptible de contraprestación. En consecuencia, si vamos a estar en el mercado, esta es una forma jurídica bastante loable. Se rige por el derecho privado, no obstante, tiene muchísimas potestades administrativas. Por lo tanto, como es el funcionamiento y la política de transparencia, se llevará a cabo a través de las haciendas locales, contratación pública, procedimiento administrativo común, y lo importante aquí es que tú puedas tener funcionarios en una agencia pública empresarial, cosa que otras entidades no te lo permiten. Estos funcionarios pues vendrían en una comisión de servicios o funcionarios propios a través de las distintas entidades locales que lo comprenden. Funcionan a través de un consejo rector, cuya composición de atribuciones son los que determinan los estatutos de la entidad. Es verdad que la Ley de Autonomía Local habla de entidad local, lo cual, no obstante, no impide que sea formado por varias entidades locales y formalizar convenios con los privados. Es una buena forma de implicar al privado a través de convenios. Otra de las formas que tenemos son las sociedades mercantiles locales. Estas sociedades mercantiles son muy parecidas a las sociedades mercantiles que nosotros conocemos. Su objeto es la realización de actividades o la gestión de servicios de competencia de la entidad local, por eso he hecho antes referencia a la competencia de las entidades locales, y todas esas competencias las podemos llevar. El ordenamiento jurídico del privado, las sociedades de capital que conocemos, y principalmente tiene responsabilidad limitada, cualquiera de las tres formas de responsabilidad limitada que nos permite la Ley de Sociedades de Capital. El capital social, en este caso, tiene que estar íntegramente de titularidad pública, de manera directa o indirecta. De manera directa o indirecta quiere decir que no tiene por qué ser la propia entidad local. Pueden ser algunos de sus organismos autónomos o incluso entidades públicas empresariales las que lo creen.
De hecho, hay algunos casos formados por la entidad local y una entidad pública empresarial. ¿Por qué lo han hecho? No tengo ni la más remota idea, yo no lo hubiera hecho, pero lo hay, hablando en plata. Aunque la LAULA hace referencia a que sea una sociedad mercantil compuesta por distintas entidades públicas del territorio afectado, mentira, no hace referencia, sí también se puede, porque aunque hable de la sociedad intermunicipal, las sociedades intermunicipales son únicas y exclusivamente para servicios públicos, y aquí no estamos hablando de servicios públicos, sino competencias municipales. Competencias municipales que además necesitan del actor privado para poder llevarse a cabo. Funciona como cualquier sociedad mercantil, con una Junta General y un Consejo de Administración. Junta General compuesta, como todos los que pertenecéis a los ayuntamientos sabéis, compuesta por el Pleno del Ayuntamiento, y luego el Consejo de Administración compuesta por los representantes que diga cada uno de los plenos. En caso de la Fundación Pública Local, esto es un caso peculiar. Nosotros, por ejemplo, somos una Fundación Pública Local. La Fundación Pública Local, para que sea reconocida como tal, se tiene que dar alguna de las tres circunstancias, alguna de las tres, y tiene que ser reconocida por la Cámara de Cuentas. Que tenga una aportación mayoritaria de la entidad local o entidades locales, como también puede ser de forma directa o indirecta, no tiene que ser la entidad local, puede ser cualquiera de los entes que la componen, organismos autónomos, sociedades mercantiles, bien que su patrimonio fundacional sea en un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por dichas entidades, y que además la entidad local o entidades locales tengan una representación mayoritaria. Esta representación se da en el patronato de la fundación. Aquí, como en todo, la competencia para su creación, tanto modificación o incluso su extinción, es por el Pleno. De manera que por el Pleno debería de pasar el informe, de estabilidad, de eficacia, de suficiencia financiera, y ser aprobado por la mayoría absoluta, por la mayoría del Pleno. Sin embargo, sí hay mayoría absoluta en la sociedad mercantil. Se rige también por el derecho privado, tanto el personal, de manera que es todo personal laboral, pero sin embargo, aquí habría que distinguir: la Fundación Pública Local te permiten que tenga tanto mercado como no dependiente del mercado. Todo dependerá del tipo de ingresos que tenga. Si es así, se rige por la ley reguladora de las haciendas locales, por patrimonio, y la contratación, si sería contratación del sector público. Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante para el funcionamiento de ellas. Aunque todas ellas se rijan por la ley de contratos del sector público, sí es importante ver qué tipo de forma le va a dar, puesto que la Fundación Pública Local y la sociedad mercantil, sobre todo la sociedad mercantil, está mucho menos acotada a la ley de contratos del sector público, de manera que hace mucho más fácil contratar. La Fundación Pública también tiene mucha más facilidad de contratar que cualquier otro tipo de entidad local. Y la Agencia Pública Empresarial, al regirse por derecho administrativo, sí es verdad que está totalmente sujeta a la ley de contratos del sector público. Esto te permite trabajar mucho mejor con los entes privados, a través de convenios de colaboración con cada uno de ellos. También es importante una fundación pública. Yo soy partidario de las fundaciones públicas también porque es mucho más sencillo el día a día. La fiscalidad está exenta de muchas tasas, de muchos impuestos. El impuesto de sociedades es mucho más fácil que con las sociedades mercantiles o con la agencia pública, ya que como está sujeto a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, está exento prácticamente de impuestos a sociedades, lo único que tienes que presentarlo, y es mucho más fácil, pues además no tienes que trabajar con el IVA, de manera que te hace mucho más competitivo. Si no tienes IVA en tus entradas o en tu venta, eres más competitivo. Lo que hay que tener en cuenta es que aquí no solo se podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades locales, sino que además tú podrás entrar a competir en el mercado. Ya no solo estás gestionando patrimonio de la entidad, que de otra manera la entidad no podría hacerlo sino a través de un precio público. Tú además puedes crear otro tipo de actividades que, al realizarlo la sociedad o la entidad, puedes poner tus propios precios de mercado y puedes competir. Y además ahí involucrarás también al sector privado, porque lo necesitarás para hacer las actividades. Esta es una buena forma de trabajar con el sector privado. Luego, otra de las formas que tenemos, que me han dicho anteriormente, son los consorcios, pero esto ya son formas institucionales, son formas de cooperación, como bien dice el aula. Otra forma de cooperación son las mancomunidades,
pero la mancomunidad, la verdad es que en su funcionamiento es mucho más complejo y es bastante más burocrático, de manera que en el día a día impide mucho el trabajo con el actor privado del territorio. Y si cuando creamos un ente de gestión turística lo que se busca es la cooperación público-privada, yo creo que los consorcios no son prácticos. Por eso ni siquiera he hecho referencia a ellos. Los consorcios, perdón, las mancomunidades. Los consorcios, sin embargo, tienen mucha más facilidad. La otra opción es el consorcio. Como he dicho, no deja de ser una forma de cooperación territorial, a diferencia de las anteriores, y que son fórmulas de gestión de servicios públicos. E incluso los consorcios permiten la iniciativa económica local, cosa que las mancomunidades no, porque las mancomunidades lo que es una cesión, una cesión de las competencias municipales para actuaciones concretas, en un ámbito territorial concreto. Aunque es verdad también que el consorcio en un ámbito territorial concreto sí puede llegar a realizar actividades, iniciativa económica local que de otra manera no te lo permite. Lo único que tienes que hacer para un consorcio previamente es recoger los principios y fines de cooperación que tienen que pasar por los plenos de las distintas entidades locales que la componen, donde tienes que ver los principios generales de autonomía, la descentralización, la eficacia y eficiencia y cómo va a ser la planificación la planificación administrativa. Importante, que no pueden coexistir en el territorio dos o más entidades de cooperación que se dediquen al mismo fin. Esto habría que verlo si en tu territorio además existiera una mancomunidad que englobara todo el mismo territorio que va a crear el consorcio. Ahí en ese caso habría que ver cuál es la entidad jurídica que más te convenga, porque habría que disolver a una de las dos. Eso es importante. Es un modelo acorde con un desarrollo sostenible, una cohesión económica, social y territorial. Tiene que garantizar la optimización de los recursos, tanto públicos, privados, recursos humanos y recursos económicos. Y aquí un informe en el que se indique que se aumente la capacidad organizativa para desarrollar todos los proyectos en economía de escala, en el territorio. Se ha de dotar de una mayor capacidad legal técnica, esto quiere decir que tiene una mayor autonomía con respecto a las entidades locales y también incrementa la competitividad del territorio afectado. Y por último, un informe sobre la calidad de vida, cómo va a afectar al patrimonio y a los habitantes del territorio. Esto es un principio básico, esto es unos principios de fines que tienen que pasar por el pleno de cada uno de los ayuntamientos para conformarlo. A grandes rasgos. Como he dicho, estas son formas de cooperación que vienen recogidas tanto en la Ley de Base de Régimen Local como en la Ley de Autonomía Local e incluso la Ley 40/2015, aunque no sea de aplicación, pero sí que nos puede servir de referencia. También quiero hacer una pequeña referencia que, no obstante, la Ley de Autonomía Local de Andalucía expresa otros medios que son más instrumentos de cooperación que institucionales como tales, pero eso ya lo expondré ahora más adelante. Volviendo a los consorcios, como he dicho, estos son una entidad pública, ya no estamos hablando de privado. Su carácter es asociativo, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad, aunque sí es verdad que está sometida plenamente al derecho administrativo, que es lo que los diferencia de las anteriores. Pueden crearla, lo que tenemos en los consorcios es que pueden crearlo tanto administraciones públicas como entidades públicas o privadas, siempre que no tengan ánimo de lucro, porque el interés que persiguen es un interés público. Además, como veremos más adelante, para acceso a fondos europeos o para planes de desarrollo sostenible, tienen la consideración del artículo 3 de la Ley Reguladora de la Base de Régimen Local como entidades locales de cooperación territorial. En consecuencia, entidades locales que pueden acceder a esas formas de financiación. Sus estatutos son muy sencillos: la denominación, la sede, cuáles son las entidades que la integran, cuáles son los objetivos, sus fines, sus órganos de gobierno, sus normas de funcionamiento, el régimen y la duración del consorcio. Aquí sí es importante, porque ya nos está diciendo la doctrina, la jurisprudencia, que tiene que ser determinado o cuanto menos determinable, sujeto a un objetivo concreto, que es la diferencia de las mancomunidades. Las mancomunidades, por ejemplo, no tienen tiempo, no tienen un íter temporal, pueden seguir existiendo, mientras que en los consorcios, que por eso explicaba antes la compañera que han dejado de existir muchísimos consorcios y ya la jurisprudencia lo está diciendo, tiene que ser determinado o determinable. Y importante también que en los consorcios los bienes vendrán cedidos en el uso. Quiero decir que las entidades locales pueden ceder bienes a los consorcios sin necesidad de ningún tipo de acuerdo de colaboración explícito, de manera que no estaría sujeto a la ley de contrato ni a los artículos 47 y siguientes de la ley 40/2015, lo cual es una ventaja. En cuanto a su constitución, lo único que tienen que hacer las entidades locales es aprobar un convenio fundacional. En ese mismo momento, lo más práctico es que ya haya un proyecto de estatuto, pase por pleno, sea informado por intervención y por sus respectivos plenos y un periodo de información pública de un mes. Importante
que si las diputaciones provinciales no son parte del consorcio, en este plazo de un mes tienen que emitir informe. El informe famoso de estabilidad presupuestal y sostenibilidad financiera, de que la forma de gestión del consorcio es, hablando en plata, mucho más barata que la forma de gestión individualmente por cada uno de sus entes. El consorcio empieza a tener efecto desde que se publica su estatuto en el BOJA, desde ese momento ya nace y se constituye. Su órgano de gobierno, lo importante es que en los consorcios los órganos de gobierno ninguno tiene mayoría absoluta. Tienen que estar representados de una manera proporcional. Y si la Junta de Andalucía, por casualidad, fuera parte del consorcio y aportara bienes o derechos, tiene que garantizarse la proporcionalidad de su aportación económica, siempre con el límite de que no haya mayoría absoluta. De manera que los acuerdos en los consorcios, en la práctica, nos llevan a que son siempre por consenso. Y ahora voy a hablar de una forma que yo considero una fórmula que no es un ente de gestión como tal, pero sí es una forma innovadora, puesto que puede ayudar a las entidades locales a tener acceso a fuentes de financiación. Hablo de los convenios de cooperación que existen en la Ley de Autonomía Local de Andalucía. Esto es muy similar, aunque ahora veremos la diferencia, a las asociaciones que nos permiten las disposiciones adicionales de la Ley Reguladora de la Base de Régimen Local, que nos habla de las asociaciones de las entidades locales. Aunque hay autores que lo confunden, la verdad es que en la práctica es muy diferente. Bien, vamos a ver. Además de las fórmulas que hemos visto, otra forma de asociación, el artículo 62 de la Ley de Autonomía Local nos habla de que existen convenios de colaboración, redes de cooperación y además un pequeño cajón desastre en el C que puede interpretarse como una puerta a los convenios interadministrativos y similares. La verdad es que es raro, es bastante difícil de acotar. Pero vamos a ver simplemente los convenios de colaboración, puesto que las redes se refieren a una puesta en común para la adopción de decisiones, pero no para una gestión del territorio. Es simplemente un acuerdo de colaboración entre distintas entidades para llevar a cabo políticas concretas, pero no para una gestión. Por lo tanto, yo creo que los convenios de colaboración sí serían mucho más útiles. En este caso, las entidades locales, en las cuales también pueden entrar consorcios y mancomunidades, pueden celebrar convenios para, bien entre sí o también con la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía, una eficaz gestión, dice la ley, de gestión y prestación de los servicios y sus competencias para coordinar sus políticas dirigidas a un mismo sector. Aquí lo importante es que son puntuales, o sea, es una política puntual. Servicios de la competencia, que pueden ser el uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional e incluso adoptar las medidas oportunas para la gestión, tanto de estos bienes patrimoniales como la realización de actividades. Al ser estas actividades de carácter patrimonial y ser de mercado, no tiene por qué estar sujeto a precios públicos, de manera que se pueden ir creando. Lo importante es que aquí no existe un ente de gestión. Aquí lo que hay es acuerdos de colaboración, de manera que las distintas entidades que lo conforman tienen que llegar a acuerdos puntuales para la explotación de sus bienes patrimoniales o desarrollar actividades. Por lo tanto, como he dicho, son acciones de carácter puntual, lo que a priori nos quiere decir que nadie impida que los mismos, sí, efectivamente, nada puede impedir que se establezcan para la creación de una estructura común, aunque sea una estructura común no tenga personalidad jurídica, pero sí una estructura común para la explotación. Esto quiere decir, por ejemplo, para los fondos de gestión, para la gestión de los fondos europeos, para acceder a esos fondos de gestión europeos que de manera individual no se pueden acceder, o para los planes de desarrollo, siempre que se cumplan los criterios, que se adopten las medidas, que sea para desarrollar actividades de carácter prestacional y que se haga uso de esos bienes patrimoniales para esas actividades de carácter prestacional. Por lo tanto, si sus competentes serían instituciones del artículo 3 de la Ley Base de Régimen Local, yo creo que nada impide que tengan acceso a esos fondos. Aquí lo importante son los instrumentos de formalización, que las partes tienen que suscribir el convenio, lógico, cuáles son los objetos y fines de este convenio, que tienen que estar bien delimitados, la competencia que va a ejercer cada administración, competencia que no potestad, hay que verlo bien claro, cuál va a ser la forma de financiación, los mecanismos de asistencia. Al no tener un órgano ni personalidad jurídica, habrá que establecer cuáles son los mecanismos de asistencia y la ponderación de los votos y cuál es la actuación conjunta. También los derechos y obligaciones de cada una de las partes y el plazo de vigencia. No obstante, este plazo de vigencia se puede prorrogar si el acuerdo mediante acuerdo de las partes firmantes y sin ningún tipo de problema. Lo único que hay que ver es que además, como son entidades que pueden tener distinto carácter territorial, sí hay que reconocer cuáles son los mecanismos en caso de solución de conflictos.
Y por último, una memoria en el conste en los antecedentes antes dicho, las razones de oportunidad y objetivos, eficiencia, eficacia, y esta tiene que ser remitida a la Consejería de Justicia, de Administración Local y Función Pública en el plazo de un mes. Y con ello ya puede empezar a funcionar perfectamente. Y yo creo que es una buena fuente de acceso a los fondos europeos y a los planes de desarrollo turístico. No obstante, si no, el compañero ahora me corregirá. Y ya está. Aquí poco más. Si acaso, como le dijo Tesla a Edison, los resultados nos jugarán en el futuro. Veremos a ver qué es lo que pasa.